Bien, vamos a comenzar con la clase número 7. ¿Qué aprenderemos hoy? Homotesia. Entramos a geometría. Corresponde a la clase 7 de homotesia. Homotesia es una transformación geométrica que afecta a las longitudes de una figura, es decir, que se hace más grande o más pequeña. Todo esto tomando como referencia un punto fijo O llamado centro de homotesia y una razón K llamada razón de la homotesia. La figura transformada es semejante a la original, es decir, tienen la misma forma, tienen los mismos ángulos, las medidas de sus lados homólogos son proporcionales. Tenemos el centro de homotesia, la figura, se trazan unas rectas por los vértices, se toma la constante y se dibuja el triángulo A'B', C'. Este es el triángulo homotético, porque ese es el original. En este caso se agranda, ¿se fijan? El triángulo ABC se transforma en el triángulo A'B', C' mediante la homotesia de centro O. Y razón K. Permite obtener un triángulo semejante, es decir, tienen la misma forma, los ángulos son iguales y sus lados son proporcionales. El triángulo ABC se le aplica una homotesia de centro O y razón K, transformándose en el triángulo A'B', C'. Se dice que A'B', C' es la figura homotética del triángulo ABC. Casos de homotesia. Los casos de homotesia van a depender de la razón K. El primer caso es cuando K es mayor que 1, es decir, es un número positivo y es mayor que 1. Vamos a hacer un ejemplo con K igual 2. Entonces, lo primero es ubicar el centro de homotesia y el triángulo original ABC. Ahí lo tenemos. Luego trazamos las rectas desde el centro de homotesia a los vértices del triángulo. La otra recta por B y la otra recta por C. Enseguida se miden las distancias desde el centro de homotesia a cada uno de los vértices, ¿ya? Entonces, de O a A mide 2 centímetros, de O a B mide 3 centímetros y de O a C mide 2 centímetros también, ¿ya? Ahora, para determinar los vértices del triángulo A'B', C', es decir, del homotético, se multiplica cada medida por la razón de homotesia. Es decir, para sacar OA', es decir, el que va a estar en esta recta, tengo que multiplicar el 2, la medida, por la razón de la homotesia. 2 por 2, 4. Por lo tanto, ahí va a estar el punto A'. El otro se multiplica por 2 y mide 3. 3 por 2, 6. Ahí va a estar el punto B'. Y el otro, 2 por 2, 4 también. Ahí va a estar el punto C'. Y con esos 3 puntos yo dibujo el triángulo homotético a ABC. Es decir, me sale una figura más grande que la original. ¿Ya? Caso 2. K también es positivo, pero K es mayor que 0 y menor que 1. O sea, está entre el 0 y el 1. Vamos a tomar 0,5 o un medio. De nuevo, tenemos nuestra figura original, triángulo ABC, el centro de homotesia, trazamos las rectas hacia los vértices, medimos desde el centro de homotesia a cada uno de los vértices, ¿ya? La medida de OA es 5,6, la medida de OB es 8,2 y la medida de OC 7,4. Ahora, para sacar OA', es decir, el que va
a seguir aquí, que va a estar en esta recta, tengo que multiplicar o A, que mide 5,6, por la constante que es 0,5. Y eso me da 2,8. Por lo tanto, ahí me queda el punto. Para sacar OB', multiplico la constante K por 8,2 y eso me da 4,1. Y para sacar OC', multiplico la constante K por la medida de OC, que es 7,4, y me da 3,7. Y obtengo el triángulo o la figura homotética del triángulo ABC. En este caso, la figura se achicó. ¿Se fijan? En el caso anterior, cuando K era mayor que 1, la figura se agrandó. Resumen. Cuando el valor de la constante A es positiva, la homotecia se denomina homotecia directa u homotecia positiva. Va directa, ¿ya? Y observamos dos casos. Uno, cuando K es mayor que 1. Si K es mayor que 1, la figura que se obtiene al realizar la homotecia es semejante a la anterior y se amplía, se agranda, ¿ya? Eso. Si la hago de izquierda a derecha o si la hago de derecha a izquierda. Ahora, si K también sea positivo, pero está entre 0 y 1, o sea, es menor que 1 y mayor que 0, la figura que se obtiene se reduce o se achica con respecto a la original. Entonces, esta era la original y cuando K está entre 0 y 1, la figura se achica. Y cuando K es mayor que 1, la figura se agranda con respecto a la original. Y otra característica es que el centro de homotecia siempre se encuentra antes o después de la figura original. Por ejemplo, aquí está antes. Y todos los puntos de los vértices están al mismo lado. Aquí el centro de homotecia está después de la figura original y todos los puntos están al mismo lado. Todos los puntos están hacia el mismo lado. ¿Ya? Caso 3. Ahora está negativo porque va a estar entre el menos 1 y el 0. Está para el otro lado de la recta. Es decir, puede ser el menos 0,2, menos 0,7. Vamos a tomar el menos 0,5. Tenemos nuestro triángulo original, PQR, nuestro centro de homotecia y trazamos las rectas de O a P, a Q y a R. Mido OP del centro al vértice, mide 4,6. Del centro a Q mide 7,8 y del centro a R mide 7,2. ¿Qué tenemos que hacer para obtener los P', Q' y R'? Se multiplica cada medida por la razón. Es decir, para obtener OP', multiplico la razón, que es menos 0,5, ahí está, por la medida de OP. Pero yo sé que OP vale 4,6. Entonces multiplico menos 0,5 con 4,6, me da 2,3 negativo. Y como me da negativo, me voy hacia el otro lado de la figura. ¿Ya? OQ', multiplico la razón, que es menos 0,5, por OQ, que vale 7,8, y eso me da menos 3,9. Y ahí queda ubicado entonces el punto OQ en la misma recta, OQ', para el otro lado, porque está negativo. Y OR' va a ser menos 0,5 por 7,2. Y eso me da menos 3,6. Ahí estaría. Por lo tanto, la figura homotética es esa. Se fijan que como que giró y se achicó. ¿Ya? Caso 4. Si K es menor que menos 1,
menos 2, menos 3, menos 4, etc. Lo vamos a hacer con K igual a menos 3. Tenemos la figura original, el centro de homotesia, trazamos las rectas, medimos de AOM hay 2,2, del centro a los vértices, del centro a los vértices, ON 1,4 y OP 3,2. Ahora, para sacar el OM', tengo que multiplicar el 2,2 por menos 3. Entonces me va a quedar menos 3 por 2,2, menos 6,6. Ahí, sobre la recta OM. Para sacar ON', multiplico el menos 3 por 1,4 y me da menos 4,2. Y para sacar el OP', multiplico menos 3 por 3,2 y me da menos 9,6. Y ahí tengo los 3 puntos. Dibujo el triángulo y me da la figura homotética. Se agrandó ahora, ¿cierto? Se agrandó, pero también se giró. Eso ocurre cuando la constante es negativa, ¿ya? Si la constante es negativa, que está entre 0 y 1, se achica y gira. Y si es menor que menos 1, se agranda y también gira. Cuando el valor de la constante K es negativa, la homotesia se denomina homotesia inversa u homotesia negativa. Y observamos dos casos. 1. Cuando K es menor que menos 1, la figura que se obtiene al realizar la homotesia es semejante, es decir, tiene la misma forma y los ángulos son congruentes, y se agranda. Por ejemplo, ahí. ¿Se fijan? Esta es la original y esta es la homotética. Se agrandó cuando la constante es menor que menos 1. Y si K también es negativa, pero está entre menos 1 y 0, es decir, menos 1 es menor que K y K es menor que 0, la figura que se obtiene se reduce o se achica. Por ejemplo, esa de ahí. Tenemos que la figura original es esta, la lila, y se achicó. ¿Ya? Y otra característica que tienen cuando la constante K es negativa es que el centro de homotesia se encuentra entre las dos figuras. ¿Se fijan? Ahí uno también se puede dar cuenta que la homotesia es inversa o es una homotesia negativa, porque el centro de la homotesia está entre las dos figuras. En cambio, cuando es positiva, el centro de la homotesia está a un lado y las figuras están hacia el otro lado. ¿Ok? Casos especiales. Son casos especiales cuando K vale 1 o cuando K es menos 1. Y miren lo que ocurre cuando K vale 1. Tengo el triángulo, tengo el centro de homotesia, trazamos las rectas, medimos de O a A 2,5, de O a B 3,6 centímetros y de O a C 1,8. Ahora, como la constante vale 1, para sacar OA' tengo que multiplicar OA por 1. Y al multiplicarlo por 1 me queda lo mismo, es decir, el punto va a coincidir. Si quiero encontrar OB', multiplico el 3,6 por 1, el punto me queda donde mismo. Y para encontrar OC', multiplico 1,8 por 1 y el punto me queda donde mismo. Es decir, la figura coincide completamente con la original. En este caso, la figura homotética coincide con la original. Los triángulos son congruentes. Recuerden que congruente significa que son iguales. ¿Ya? Veamos ahora qué pasa cuando K vale menos 1. Tenemos la figura, tenemos el centro de la homotesia, trazamos las rectas. Medimos desde O a los vértices. OR vale 1,4, OS vale 3 centímetros y OT 2,2 centímetros. Ahora, para sacar OR', voy a estar sobre esta recta.
tengo que multiplicar OR, que es 1,4, por menos 1. Y me va a dar menos 1,4. Es decir, hacia arriba va a ser 1,4 y me tengo que ir hacia el otro lado 1,4, porque es negativo y me queda el punto ahí. Para sacar OS', tengo que multiplicar 3 por menos 1, porque nuestra constante es menos 1, y me da menos 3. Y para sacar OT', tengo que multiplicar 2,2 por menos 1, y me queda ubicado ahí el punto. Y la figura homotética es esa. Se fijan que es la misma, solamente que giró. Entonces, en este caso, la homotecia se convierte en una simetría central o una rotación en 180 grados. Y los triángulos siguen siendo congruentes. Si yo los pongo uno encima del otro, son exactamente iguales. Propiedades de la homotecia. En toda homotecia se tiene que sus lados homólogos son paralelos entre sí. Por ejemplo, aquí tengo una homotecia. Fíjense que este es ABC y este es A'B'C'. Por la posición que tienen, la constante K está entre 0 y 1, porque se achicó, ¿ya? Ahora, ese lado AB es homólogo con el A'B' y son paralelos. ¿Se fijan? Paralelos. El lado BC con el lado B'C' son paralelos. Los lados homólogos, los que corresponden. Y el último lado, que sería el lado AC, es paralelo con el lado A'C'. ¿Ya? Fíjense que también ocurre que en una homotecia sus lados homólogos son proporcionales. Entonces, ese lado A'B' con AB son proporcionales. BC' con BC son proporcionales. Y por último, A'C' con AC son proporcionales. ¿Y a qué son iguales ese cociente? A la constante K. ¿Ya? Y por último, en toda homotecia los ángulos homólogos son congruentes, es decir, los ángulos que corresponden. Por ejemplo, el ángulo alfa con el ángulo alfa' son iguales, son congruentes. El ángulo beta con el ángulo beta' miden lo mismo, son congruentes. No importa que el triángulo sea más grande o más chico, los ángulos, la medida de los ángulos es la misma. El ángulo gamma con el ángulo gamma' son congruentes, miden exactamente lo mismo. ¿Ok? Veamos algunos ejercicios de aplicación. Aquí va a ser un poco complicado, pero en la clase del jueves los vamos a hacer más in situ. Si en una homotecia A'O vale 2 centímetros y AO mide 3,6, ¿cuál es el valor de K? Entonces me dicen que A'O vale 2 y AO vale 3,6. Y yo sé que los lados homólogos son proporcionales. Entonces tengo que A'O partido por AO es lo mismo que K, la constante, que es lo que ando buscando. Ahora, ¿cuánto vale A'O? 2. ¿Y cuánto vale AO? 3,6. Divido 2 dividido por 3,6 y eso me da 0,5. Segundo ejemplo. En la misma figura, si OB' vale 0,9, ¿cuál será el valor de OB? Entonces, como los lados son homólogos, yo sé que OB' partido por OB es igual a K, que es la constante, y la constante la acabamos de sacar, es 0,5. Reemplazo. OB' es 0,9. OB, X porque no lo conozco, y K es 0,5. ¿Cómo se despeja la X cuando está en el denominador? Pasa multiplicando
y el 0,5 pasa dividiendo. Entonces me va a quedar 0,9 dividido por 0,5. Hago la división y me da 1,8. Y encuentro el valor de la medida de OB. ¿Cuál de las siguientes figuras corresponden a una homotesia? ¿La primera? No, ¿cierto? Porque no hay un centro de homotesia. ¿La segunda? Sí. ¿La tercera? Sí. También. ¿La ranita? No. ¿La E? Sí. Y esa es negativa porque el centro de homotesia queda al medio. ¿Y la F? También. Y esa es una homotesia directa u homotesia positiva. ¿Ya? Indica si las siguientes homotesias son directas o inversas. Veamos. La primera es directa, ¿cierto? Porque la figura se amplió o se achicó. Se amplió. La figura se amplió. Eso significa que la constante es mayor que 1 y es positivo. Por lo tanto, es directa. Veamos la B. Al tiro, como el centro de homotesia está entre las dos figuras, yo inmediatamente sé que es inversa. Ahora, veamos cómo es K. Esta es la original. Se agrandó. Por lo tanto, K va a ser menor que menos 1, porque se agrandó. Veamos aquí. Esta también es negativa, porque el centro de la homotesia está entre las dos figuras. ¿Y la figura se agrandó? Quedó igual. ¿Y eso qué significa? Que la constante, ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Ya? Y por último, la D. Tengo la figura aquí se achicó, porque la original es la azul y la rojita es la homotética. Se achicó. Luego yo sé que es una homotesia directa, porque están todas hacia el mismo lado, pero como se achicó, la constante está entre 0 y 1. Oh, se nos acabó la clase. Hemos terminado la clase de hoy. No olvides copiar el tutorial en tu cuaderno, comenzar a desarrollar la guía, asistir a la clase del jueves, asistir a la ejercitación del viernes, rendir tu evaluación de la semana. Recuerda que está abierta desde las 9 de la mañana. Cuídense, Departamento de Matemáticas. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Vayan poniéndose al día. Adiós.